un pueblo indígena mesoamericano precolombiano que floreció en el sur del Valle de Oaxaca y en el Istmo de Tehuantepec, México. Se desarrolló desde el 800 a.C. hasta 1521 después de Cristo. Sus fases se definen a partir de la ciudad de Monte Albán, que son a partir del año 500 a.C. al 700 después de Cristo, que junto a otros centros del valle conformaron su espacio. Los zapotecos eran politeístas, eso quiere decir que tenían varios dioses. Su dios principal se llamaba Xipe-Totec y se le conocía por 3 nombres. Totec es el dios mayor, el que los regía. Xipe es el dios creador, aquel que hizo todo como es ahora. Tlahtlahuaqui, dios del sol. Entre otros dioses principales estaban Pitaocosijo, dios del trueno y de la lluvia; Pitaocosobi, maíz tierno; Coquixé, el increado; Coquibecelao, dios de los muertos; Pitaocoxana, dios de los antepasados; Quetzalcóatl, dios del viento; y Sonaxi Quecuya, dios de los terremotos. La organización social de los zapotecas estaba dividida en grupos dependiendo del oficio que cada persona desempeñaba. Por ejemplo, en la clase dominante se encontraban los sacerdotes, los militares y los comerciantes. En la clase dominada, los campesinos, cargadores, cazadores, orfebres y tejedores. Es claro que había un contraste definido entre la vida doméstica de la mayoría de la población y la de aquellos grupos minoritarios de sabios, sacerdotes y curanderos, los cuales concentraban el conocimiento, interpretaban el calendario, predecían los fenómenos celestes y sanaban a los enfermos. Bajo la guía se edificaron monumentos, templos y estelas. También dirigieron las festividades y sirvieron de intermediarios entre los hombres y las deidades. Dentro de su organización, la familia representaba la unidad básica y social de los zapotecas, en donde a cada persona, de acuerdo con su sexo, le correspondía realizar una determinada actividad. Al hombre le correspondía la caza, la pesca, las labores de campo, el comercio, la fabricación de cerámica y la guerra. A la mujer, la recolección, la preparación de los alimentos, el cuidado del hogar, la industria casera del tejido de las fibras vegetales y en algunas ocasiones también participaba en las labores agrícolas. La organización social de los zapotecas estaba dividida en grupos dependiendo del oficio que cada persona desempeñaba. La clase dominante estaba... También tenían ciertas supersticiones como el tonal. Esta consistía en que cada vez que una madre esperaba una cría, el día del nacimiento se ponían cenizas en la choza donde vivía el recién nacido y al día siguiente la huella del animal que se formara sería el tótem del niño, aquel animal que lo representa y le da su personalidad. Otra creencia llamada nahualismo consistía en que los magos oscuros aprovechaban su tótem y se convertían en animales para hacer maldades durante la noche. En el urbanismo, la ciudad principal era Monte Albán. Los zapotecas dominaban desde esta ciudad casi toda la región sur y el centro de lo que ahora es Oaxaca. Sus principales centros ceremoniales y ciudades fueron Mitla, Mihuatlán, Cimatlán y Xoachila. Otro elemento arquitectónico importante en Monte Albán es la columna.
La majestuosa escalinata que conduce de la plaza central a la plataforma norte remata en una sala hipóstila de la que subsisten todavía los arranques de enormes columnas de mampostería de unos 2 metros de diámetro. Otro de los templos situados sobre la plataforma norte conserva también sus columnas monolíticas que ostentan unas grandes calaveras esculpidas en bajo relieve. En la periferia de los espacios públicos se concentraba el resto de la población. Las viviendas consistían en sencillas construcciones con cimientos de piedra y muros de adobe. Dentro de la ciudad es posible que se hayan fundado diversos barrios, de acuerdo con el tipo de ocupación de sus habitantes, como alfareros, lapidarios, tejedores, comerciantes, etc. Se calcula que para esta época la urbe llegó a cubrir una extensión de 20 kilómetros cuadrados y la población alcanzó una densidad de 4.000 habitantes. En el urbanismo, la ciudad principal era Monte Albán. Los zapotecas dominaban desde esta ciudad casi toda la región sur y el centro de lo que ahora es Oaxaca. Sus principales centros ceremoniales y ciudades fueron Mitla, Mihuatlán, Cimatlán y Xoachila. Un único elemento decorativo de la arquitectura, el tablero de Monte Albán, con su característica en silueta de forma de C o E acostada y alargada, se refuerza por un sencillo remetimiento de paños y contribuye no solo a recortar los principales volúmenes de templos o palacios, sino a conferir unidad a la diversidad del conjunto, pues se adapta perfectamente a ese tipo de construcción sobria y masiva para la cual viene siendo, valga la expresión, un común denominador estilístico. Un único elemento decorativo de la arquitectura, el tablero de Monte Albán, con su característica en silueta de forma de C o E acostada y alargada, se refuerza por un sencillo remetimiento de paños y contribuye no solo a recortar los principales volúmenes de templos o palacios, sino a conferir unidad a la diversidad del conjunto, pues se adapta perfectamente a ese tipo de construcción sobria y masiva para la cual viene siendo, valga la expresión, un común denominador estilístico. Otro elemento arquitectónico importante de los templos situados sobre la plataforma norte conserva también sus columnas monolíticas que ostentan unas grandes calaveras esculpidas en bajo relieve. Los zapotecas mostraron su gran capacidad como escultores de estelas, como son figuras humanas o de animales labradas junto con inscripciones, como por ejemplo, lapitas con relieves para cerrar las tumbas. La escultura aparece como elemento complementario de la arquitectura en dinteles, lápidas conmemorativas y estelas con bajos relieves, con un estilo más burdo que el maya e integrándoles escritura y numerales del calendario en glifos. Manejaron relieves y pinturas murales con cierta influencia teotihuacana en cuanto al estilo, motivos y profundidad de sentimientos. Los zapotecas desarrollaron notablemente la escultura en barro, modelando infinidad de urnas y hasta algunos vigorosos relieves en barro. Las urnas funerarias zapotecas. Así tenemos magistralmente estilizadas frecuentes representaciones de animales como el murciélago y el jaguar, animales totémicos que se relacionan respectivamente con Pitao Kosovi, dios del maíz, y con Cosijo, dios de la lluvia. En cuanto a las urnas antropomorfas, al principio simples vasijas decoradas con un rostro humano de rasgos olmecoides, se va haciendo cada vez más elaborado, a tal grado que el aspecto meramente funcional del recipiente se escondió, sobre todo a partir del periodo clásico, tras la figura esculpida en barro. Recias y sobrias, las primeras urnas son modeladas a mano, cubriéndose a menudo con decoración pintada a temple. Algunos de los ejemplares más depurados provienen del segundo periodo de Monte Albán y de la fase Loma Larga o de Transición.
La pintura zapoteca sobresale por algunas de sus tumbas decoradas con murales en Monte Albán. En el caso de las tumbas, se pueden encontrar murales polícromos que representan la vida diaria, ceremonias, tradiciones y los rituales más importantes de los habitantes de esta cultura. En los diseños más sobresalientes de los zapotecas se destacan los motivos de guerreros y cautivos llamados danzantes, los cuales representan la importancia que le daban los zapotecas al sacrificio y el sometimiento. La pintura no era el fuerte de esta cultura y es por eso que no sobresalen mucho en este ámbito. Sin embargo, los murales de las tumbas mencionadas anteriormente y por otras cuantas fueron esenciales para conocer un poco más sobre la historia y el arte de esta cultura. Alrededor del 700 después de Cristo comenzó la decadencia de la ciudad. Las obras constructivas a gran escala cesaron, al tiempo que sobrevino una importante reducción de la población. Muchas áreas habitacionales fueron abandonadas, otras más se amurallaron para detener el acceso de los ejércitos invasores. Es posible que el ocaso de la ciudad se haya debido al agotamiento de los recursos naturales o posiblemente a la pugna de los grupos internos por el poder. Ciertos datos sugieren que el derrocamiento de los dirigentes por parte de las clases sociales menos favorecidas ante el evidente grado de desigualdad que había prevalecido y ante la falta de oportunidades de acceder a los bienes de consumo.